como en cada ocasión, le damos la más cordial bienvenida a usted que conoce este programa, Sentencias a Debate, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le vamos a ofrecer un caso que deviene precisamente de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es el caso de la aplicación móvil para apoyo ciudadano de candidaturas independientes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de este caso en el que se impugnaba precisamente un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que había aprobado los lineamientos para verificación del registro de candidaturas independientes para cargos de elección popular en el proceso electoral 2017-2018. La Sala Superior analizó este caso de manera exhaustiva y de manera minuciosa. Y si usted quiere saber cómo resolvió esta ocasión la Sala Superior, bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara Imalo recibe en el estudio a Raúl Ávila Ortiz, quien es académico y además especialista electoral, y por supuesto también a la secretaria que tuvo que ver con este asunto, que es de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella es Laura Angélica Ramírez Hernández. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros y conozca más de esta sentencia de la Sala Superior. Soy Lucy Farías. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 841 de este año 2017, relativo a una serie de impugnaciones que se realizaron contra acuerdos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral relativos a la regulación de diferentes aspectos que tienen que ver con las candidaturas independientes. Y bueno, pues agradecemos por supuesto a nuestros invitados. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Raúl, es un gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias. Y vamos a pedirle a Laura que nos ponga un poco en contexto, porque originalmente se plantearon diversas cuestiones, pero hubo aquí una cuestión que procesalmente conocemos como escisión de la demanda, y se hicieron algunas, digamos, unos repartos por temas de todos los asuntos, porque hallaron muchísimos asuntos, y en este caso en concreto se decidió acumular 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales al originalmente recibido de manera original, que fue el 841, pero dividiéndolos por temas. Y lo primero que seguramente se preguntará el público es cómo se realiza este procedimiento de escisión y cómo se identifican precisamente aquellos juicios que en este caso pues, se deberían de acumular por la temática, ¿no? Claro. Bueno, estos juicios en realidad fueron 18 juicios que fueron promovidos por ciudadanos que expresaron ante la Sala Superior en sus demandas que tenían la intención en su momento, en el momento oportuno, de registrarse como aspirantes a candidaturas independientes para contender en el proceso electoral federal 2017-2018. De estos 18 ciudadanos, hubo uno que no solamente impugnaba los lineamientos de los que vamos a hablar más adelante ya entrando en materia, sino que también impugnó un acuerdo general del Consejo General del INE en el cual se establecieron los plazos, se hizo una modificación a los plazos relativos a las precampañas, a los periodos de obtención de apoyos ciudadanos, sí, y luego a las precampañas y las campañas. O sea, fue un acuerdo general en el que se modificó y que, bueno, tuvo como finalidad homologar las fechas debido al número de aspirantes que habrá, pero también al número de cargos populares que van a estar en los comicios del próximo año. Entonces, ese acuerdo general, que también fue analizado ya por esa Sala Superior en una diversa sentencia, la Sala Superior decidió emitir un acuerdo de decisión respecto de esa impugnación de ese candidato, que solamente fue uno, el que impugnó ese acuerdo general, para que fuera acumulado al otro, al RAP 605, en el cual se analizó de manera específica la constitucionalidad y la legalidad de la homologación de los plazos que había establecido el Consejo General del INE en ese otro acuerdo. Digamos, ese era otro de los temas. Así y es. Nos quedamos en este JDC 841 con el tema de la aplicación, ¿no? Que Así es muy importante. Raúl, la aplicación que bueno, pues ha traído, ya vemos justamente en el estudio de esta demanda, pues ha traído diversas inconformidades. A mí me parece, y partiendo de esa idea para comenzar a explicarles un poco el tema ya en profundidad a nuestro público,
a mí me parece que es como querer tapar el sol con un dedo. No podemos ocultar el avance tecnológico, no podemos dejar de alguna manera de adaptarnos a los cambios que la sociedad está sufriendo. Y en este caso, el Instituto Nacional Electoral ha hecho diversos esfuerzos por, ¿cómo podríamos llamarle?, tecnologizar su labor, ¿no? Lo hemos visto en diversas ocasiones, en asuntos que se han impugnado en esta sala superior, y concretamente en pues la cuestión de los candidatos independientes, que requiere precisamente el recabar un cierto número de firmas para poder conseguir el registro como tales, pues es una de las cuestiones que precisamente creo que se han agilizado, entre otras tantas, gracias al uso de las tecnologías. Y sobre todo quiero partir de la idea de que no podemos negarnos al avance tecnológico. Eso es por lo menos mi convencimiento. No sé qué opinas tú. No, sin duda. Me parece que tanto el avance que hemos hecho los mexicanos al regular las candidaturas independientes en la Constitución y luego en el desarrollo en la legislación secundaria desde el año 2012 es muy relevante porque hemos ampliado los derechos. No, un ciudadano en México puede participar en la política y postularse para ser votado, no solamente a través de la nominación de un partido, sino de manera directa, como lo estamos viendo en México, ¿verdad?, desde hace algunos años, y esto es muy saludable. Y yo creo que es también muy importante el que se apliquen las nuevas tecnologías. Ha habido todo un debate desde hace muchos años en torno a la posibilidad que está esbozada y que se han hecho estudios, por ejemplo, del voto electrónico, ¿no? Y en este caso, el que se use una aplicación informática en un teléfono celular o en una tablet o en algún otro instrumento de cómputo para poder facilitar, sin restarle certeza, legalidad y cumpliendo con los principios que rigen el proceso electoral, a que los candidatos independientes recaben el apoyo ciudadano y lo registren en el Instituto Nacional Electoral utilizando estos medios tecnológicos, a mí me parece, aparte, una gran innovación de México en esta materia. Claro. O sea que sin duda es un avance porque maximiza, potencia, hace más eficaces los derechos en su ejercicio. Luego nos decimos y discutimos en los ámbitos académicos que no estamos haciendo una constitución normativa, sino que hay segmentos de la Constitución que no se cumplen, que no se aplican. Yo quiero poner este ejemplo, que lo vamos a ver seguramente con más detalle legal en el curso del programa, de que es utilizar las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, en este caso la aplicación informática para recabar los apoyos, candidatos independientes, y sustituir la cédula de respaldo, ¿verdad?, de esos apoyos en papel, cosa que además no queda completamente excluida porque se puede utilizar alternativamente en casos excepcionales, según lo aclaró y precisó la sentencia. Es un gran avance, sin duda lo es, y a mí me parece que una vez más aquí debemos no fustigarnos. Sino más bien celebrar a los mexicanos que hemos encontrado una forma creativa de darle causa a los derechos ciudadanos. Sí, no, y además creo que la tecnología alcanza para eso muchas cosas exacto, más, ¿no? Y la sala en la sentencia, en su función de Tribunal Constitucional, me parece que lo ha avalado muy bien y yo lo celebro mucho. Sí. Laura, un poco precisamente recogiendo pues lo que acaba de decir Raúl, viendo la otra cara de la moneda, pues bueno, parece que no solamente ha traído beneficios, también se plantean algunas dificultades. Se han venido planteando, de hecho, desde la reforma de 2012 respecto de las diferentes regulaciones que ha hecho el Instituto, pues para tratar de hacer más eficiente precisamente la participación de los ciudadanos por la vía independiente y no dentro del monopolio de los partidos. ¿Cuáles fueron los agravios en este caso concreto, que los que se quedaron, digamos, en este acumulado de juicios ciudadanos? ¿Cuáles fueron precisamente los agravios que se expusieron en contra de esta aplicación, ¿no? Lo resuelto por el INE respecto de la aplicación. Sí, mira, en relación con los lineamientos, bueno, lo que se impugnó fue el acuerdo general que emitió los lineamientos para la verificación
del porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2017-2018. Entonces, lo que los ciudadanos que acudieron a la Sala Superior manifestaron esencialmente fueron dos grandes temas. El primero es que con esta determinación el INE se iba más allá de su facultad reglamentaria porque estaba introduciendo un nuevo requisito para la obtención del apoyo. Ese fue el primer agravio, el primer bloque de agravios. Y el segundo era que se trataba de una medida desproporcionada porque les obliga a utilizar una tecnología que ellos consideran no debe de ser aplicada para todos, no debería de haber sido implementada porque no está al alcance de todos los ciudadanos y que por lo tanto esa medida no supera el test de proporcionalidad. Entonces pedían que la Sala Superior aplicara el test de proporcionalidad para que se demostrara que efectivamente no era una medida idónea. Claro. Aquí hay una cuestión muy importante y creo que socialmente hay una percepción respecto del uso de las tecnologías que a mí me resulta heterogénea. O sea, si uno pregunta en un sector de la sociedad, bueno, pues todo el mundo tiene esa tecnología a su alcance, ¿no? Si uno pregunta en otro sector de la sociedad, pues resulta que no todo el mundo tiene. Hay como ciertas versiones encontradas, por decirlo de alguna manera, respecto de qué tanto ha permeado la tecnología, por lo menos comparándolo con el uso que se le puede dar en estos casos, ¿no? No sé si el hecho de que un niño traiga un teléfono inteligente, yo los he visto a todos, creo que no he visto uno solo que no traiga un teléfono inteligente. No sé si también es una cuestión generacional. Digamos, ciertos sectores de la sociedad, los mayores, pues ya empiezan a meterse en la tecnología, pero les cuesta mucho y algunos pues ni siquiera han dado el paso, ¿no? Existe como cierta desconfianza, cierta visión, digamos, negativa de lo que es la tecnología, cómo va avanzando y sobre todo el provecho que se le puede sacar. No, sin duda, hay brechas generacionales, ¿verdad? De acuerdo con la estructura demográfica de la sociedad, por edades, que está probado que esas brechas generacionales también tienen que ver con la brecha tecnológica. Es decir, a mayor edad, quizá menor uso de las nuevas tecnologías, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? A los más jóvenes, que además son 18 millones que por primera vez van a votar en México en un hecho inédito, 18 millones de los nuevos votantes, de los cerca de 90 millones el padrón electoral para el año que viene, 18 millones son nuevos votantes y la mayoría de este padrón, más del 50%, está ubicado entre los 18 y los 35 años de edad. O sea, hay claramente un impacto muy relevante, muy significativo del uso de estas nuevas tecnologías en un segmento no solo de la población en general, sino en particular de la ciudadanía. La sentencia es muy precisa al respecto, porque invoca y hace referencia y establece datos muy contundentes sobre el número de personas que están conectadas, citando fuentes muy válidas, ¿no? Es decir, tanto el INEGI como portales muy reconocidos dentro y fuera del país, de tal suerte que sí hay más del 50% de la población que tiene acceso a este tipo de tecnologías. Y también quiero advertir que está muy bien diseñado los lineamientos del INE, que la sala lo advierte y lo subraya al final de la sentencia, porque si, por ejemplo, hay zonas o regiones o segmentos de la población que no tienen acceso, no están conectados o no tienen un servicio de teléfono, iPad, internet para que puedan utilizar la aplicación y por esta vía electrónica ofrecer su respaldo a un candidato independiente, como está planteado, entonces pueden utilizarse las cédulas de apoyo tradicionales, ¿no? Sí, todo claro, lo que tiene que hacer el aspirante a candidato independiente es notificárselo al Instituto Nacional Electoral a través de la dirección ejecutiva correspondiente, ¿verdad? Sí, a través de un incidente, sí, ¿no? claro, Eso, o sea que sí se puede, creo que está bien pensado, no obstante que es una primera experiencia, digo, ya con
toda la experiencia acumulada que tenemos en materia de elecciones, creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Es decir, yo soy muy optimista de que si cada quien hace bien su trabajo, tanto los aspirantes como sus auxiliares o gestores y la ciudadanía lo hace bien también, sí fluye y funciona. Claro. Sí. En este caso, y con lo que acaba de mencionar Raúl, hay una serie de estadísticas que creo que son muy útiles para entender la realidad del fenómeno, ¿no? Porque, insisto, hay muchas versiones encontradas, pero aquí el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, como se conoce coloquialmente, pues saca información periódicamente sobre muchísimos aspectos del desarrollo del país, ¿no? No solamente se dedica a la cuestión geográfica, sino también a las cuestiones económicas, a las cuestiones de educación, etcétera. ¿Qué es lo que dice precisamente el INEGI? Si mal no recuerdo, ya hablamos de un 60, cerca de 70% del uso de las tecnologías en términos generales repartidos en el país. Además, la cuestión es que esta aplicación pues es para que la instalen quienes están recabando los apoyos. Es decir, el ciudadano no necesita tener nada, no necesita tener un teléfono inteligente, no necesita tener una tableta, simplemente llevar su credencial de lector, ¿no? ¿Cuál es la mecánica de funcionamiento, digamos, de esta aplicación? Porque el público seguramente querrá saberlo, ¿no? Fíjate que es una dinámica que, está muy precisa en los lineamientos, pero también el director de prerrogativas y partidos políticos del INE vino, nos visitó y nos hicieron una explicación todavía más amplia de cómo era. Entonces, realmente es muy sencilla, como tú dices, es muy, muy sencilla. El ciudadano no necesita el teléfono. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el aspirante se presenta, el ciudadano que quiere ser aspirante se presenta ante el INE para obtener su registro como aspirante. El INE lo da de alta, una vez que obtiene obviamente su registro, lo da de alta en un portal web creado especialmente para eso. El portal web que creó el instituto permite que el candidato, el aspirante, pueda registrarse en ese portal, acceder con su usuario, con su respectiva contraseña. Y ya él, dado de alta, puede tener acceso al portal web que, entre otras cosas, aparte le va a permitir verificar en tiempo real cuántos apoyos lleva, que eso es muy importante también. Cuando hay que parar, ¿no? En este caso. Cuando ya llegó al porcentaje requerido, ¿no? Y una vez que él accesa, entonces puede él permitir, con su acceso de usuario y contraseña, que sus auxiliares, con los que va a recabar el apoyo ciudadano, puedan también ser dados de alta en ese portal web para que puedan a su vez tener su propia cuenta de usuario y su propia contraseña. Puede tener tantos como quiera. O sea, definitivamente no hay un límite para eso no. Entonces, una vez que ellos tienen ese acceso, bajan a su teléfono, los auxiliares, el aspirante y los auxiliares, bajan la aplicación a su teléfono y ingresan con su usuario y su contraseña. Entonces ya están en posibilidad de acudir con el ciudadano y de decirle que pues le solicitan su apoyo para el aspirante a candidato independiente. Pero es muy importante ver que, por ejemplo, en la aplicación, una vez que se abre la aplicación, aparece que él es la persona fulana de tal nombre, que está recabando apoyo para el aspirante fulano de tal. O sea, realmente vienen los datos, eso se me hace muy importante, muy identificado, porque así la persona que pueda o quiera dar su apoyo sabe que es para eso. Tiene la seguridad de que sus datos personales van a ser utilizados solamente para brindar el apoyo ciudadano, no para otra cosa. Entonces, eso aparece como primera imagen en el teléfono del auxiliar o del aspirante si lo está haciendo de manera personal, y entonces le solicita el apoyo. Si accede, entonces le pide la credencial de lector y le toma una fotografía por el anverso, y por el con el teléfono, y una por el reverso. Claro. Y una vez que hace esto, envía los datos al portal. Entonces, cuando se reciben los datos, automáticamente se lee la clave de lector y la OSR, lo cual, y la fotografía que viene en la credencial de lector. Entonces, eso permite saber si efectivamente se trata de una credencial de lector tal cual.
y no de una copia O de apócrifa, una etcétera. cuestión Sí, algo sí. así. Entonces, ya cuando le llega esa información al portal, al INE, entonces ellos a la vez remiten lo que denominan un formulario. ¿Y qué viene ahí? Pues ya vienen todos los datos, vienen el nombre, los apellidos, viene la clave del lector y viene la OSR. Claro. Entonces, hay una cosa, perdón, sí. Laura, hay una cosa que es importante mencionar, y es por qué la desconfianza de muchos ciudadanos respecto de prestar pues, su credencial al elector, incluidos los datos, al final de cuentas, Sí, los datos claro. personales que contiene. Ese tema me parece muy importante porque también ha habido como que pues, cierta reticencia social generalizada, ¿no?, respecto de dar la credencial así de manera tan fácil. Sobre ese tema me gustaría que volviéramos en cuanto termine nuestro primer corte. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Bueno, pues estamos de regreso con ustedes. Dejábamos una cuestión que creo que es fundamental para la ciudadanía, porque pues, es un sentimiento generalizado. No sé si exclusivo de nuestro país, ahí sí me meto en un brete si empiezo a dar opiniones al respecto, pero sí podemos decir que en realidad, pues, con razón, la ciudadanía desconfía de presentarle pues, a un extraño su credencial de elector y decir, ¿qué va a hacer con ella?, ¿no? Y creo que la manera en la que se ha planteado precisamente el uso de la aplicación y la intención, que además se ha visto claramente diseminada por los medios de comunicación como parte de un proceso de modernización del Instituto Nacional Electoral y todos los procedimientos, que son muchísimos, para poder permitirnos participar en la democracia de manera activa, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué se hace realmente con la credencial? Porque esas fotografías del anverso y del reverso, pues lo que en realidad hacen es, se hace una lectura óptica de los códigos que trae insertos precisamente esta credencial de lector, y automáticamente a través de Internet entiendo que se coteja con una base de datos, se verifica efectivamente que se trata de un ciudadano que consta en la lista nominal, y a partir de ahí, ¡pum!, automáticamente ese ciudadano ya ha dado su apoyo para que el candidato, en este caso el precandidato o el aspirante, obtenga su registro como tal, ¿no?, de manera independiente. Y creo que eso realmente es muy bueno. Una vez que se le facilita la credencial al gestor o directamente al aspirante a candidato independiente, esto es automático, ¿cierto? Sí, bueno, para ello también hay otras medidas de seguridad que tiene este proceso, porque cuando llega el formulario de regreso al auxiliar o al aspirante, ya se verifican todos los datos y se puede hacer correcciones. Claro, un Por cotejo, ejemplo, ¿no?, un cotejo para ver si el nombre está bien escrito, si se capturó bien, más bien, porque como dices, se refleja en una base de datos de la lista nominal. Y entonces se pueden hacer algunas correcciones. La aplicación permite que se hagan algunas correcciones. Por supuesto, tratándose de la clave del lector y de la OSR, pues es muy complicado porque finalmente esa es la que realmente está ya en la base del INE y vincula al y es la ciudadano que está vinculada, con... exactamente. Claro. Una vez que esto sucede, una vez que ya regresa el formulario y se verifica que están correctamente los datos en el mismo, entonces se le solicita a la persona si le es posible permitir una fotografía, tomarle una fotografía como una segunda medida de cotejo. Si el ciudadano decide que no, no pasa nada. O sea, no pasa nada, no es necesario del todo, y entonces se sigue al siguiente paso, que es solicitarle una firma. La firma igual se va a anotar de manera electrónica en el dispositivo.
entonces la persona que está dando el apoyo firma. Y una vez que se obtiene la firma, entonces sí, se manda y en ese momento queda registrado en el teléfono del auxiliar y si lo hace de inmediato en la base de datos que tiene el INE como apoyo al candidato, ahora, al aspirante candidato. Ahora, ¿qué pasa si no lo manda antes? No pasa nada, o sea, si no lo manda en ese momento, lo puede mandar después. Una vez que ha concluido, por ejemplo, su jornada de ese día, puede sentarse y mandar tranquilamente todos los datos y en ese momento ya queda registrado como apoyo ciudadano, pero también lo puede mandar de inmediato. Puede hacer el movimiento de manera inmediata y desde ese momento ya se sabe que esa persona dio su apoyo al aspirante. Y el aspirante puede consultarlo desde donde esté, puede consultar que ya tiene 1, 10, 20 apoyos ciudadanos registrados en ese momento. Un conteo en tiempo real. Así es. Ahora, también es muy importante decir que para la seguridad de los ciudadanos que están manifestando su apoyo, esos datos quedan encriptados en el teléfono del auxiliar o del aspirante. Y una vez que los manda al portal web de la INE, desaparece. Claro. Ya no hay forma de que esos datos queden en su celular o en ningún otro lado. Solamente van hacia allá, que entonces procederá la verificación de los porcentajes por parte del INE. Claro. Uno de los temas precisamente que ha sido recurrentes en relación al padrón y que además hemos vivido 2 robos históricos del padrón electoral, todos los 2 ligados a un solo partido, que bueno, al final de cuentas muchos conocen el tema, es un tema muy delicado, yo creo que es gravísimo eso, pero precisamente creo que con este tipo de medidas el instituto lo que hace es enviar un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, porque ellos son los primeros interesados precisamente y obligados además, tanto constitucional como legalmente, a la protección de los datos de los particulares. Existe sistemáticamente cierta resistencia que yo creo que tenemos, que el Estado en general, las instituciones que conforman el Estado mexicano tienen que vencer. Y es un poco lo que yo diría el acicate al ciudadano, ¿no? Hay que obligarlo también a que dé ciertos pasos en una dirección que en este caso, bueno, pues tiene que ver con el uso de las tecnologías y de alguna manera creo yo que nos facilitan la vida en muchos aspectos. Y la participación política no está excluida precisamente de esos asuntos, ¿no? La tecnología se ha metido en todo y creo yo que ha sido para bien, por lo menos personalmente creo que ha sido una gran ventaja, ¿no? Quienes apenas nos subimos de refilón por la generación que nos tocó vivir, nos subimos a las tecnologías, pues fue correr detrás del tren y agárrate como puedas, ¿no? Pero ya vistas las verdaderas ventajas que tiene, creo yo que no está mal el hecho de también lo voy a decir de una manera quizá un poco brusca, pero así lo veo, de presionar un poco a la ciudadanía, ¿no? Para que reaccione frente a eso y se mantenga a la altura y aproveche, no solo para eso, sino para muchas otras cosas, la tecnología actual. Sin duda, insisto, reitero que hemos dado un paso muy importante que además tiene ciertos impactos colaterales, vamos a decir, en sentido positivo. Sí. Digamos, desarrollando o elaborando sobre tu reflexión, y que es el hecho de que nuestro sistema electoral está construido sobre la desconfianza. Sin duda. Interpersonal, entre institucional, con los partidos, con las instituciones, con el gobierno, y un instrumento como este que está bien diseñado, que facilita el ejercicio de los derechos, tanto para el aspirante como para el ciudadano que quiere prestar su apoyo, ¿verdad?, para que logre la candidatura, entonces maximiza el ejercicio de los derechos. Entonces, a mí me parece que de ahí podríamos partir para también pensar en que es posible vencer la desconfianza, que, por ejemplo, con los sismos recientes en la Ciudad de México y también en varios estados de la República, en Oaxaca, vimos a una ciudadanía y en general a la población solidarizarse y mostrar la faceta de la confianza que también existe, como capital social, como se le llama, esta capacidad de cooperación entre personas que no se conocen, personas que fueron a ayudar, a auxiliar de a gratis, haciendo tequio, como se dice en Oaxaca, ¿verdad? Y
en las comunidades indígenas, y de repente pasan los sismos, empieza la reconstrucción y se va enfriando este sentido humanitario, solidario, basado en la confianza y en la cooperación, y como que volvemos a los patrones de siempre, ¿no? Ojalá, ojalá que un instrumento como este sirva de ejemplo para restituir ese tejido social minado por la desconfianza. Porque el sistema electoral mexicano es de los más o el más sofisticado en el planeta. ¿Sí? El sistema electoral mexicano por eso es costoso, ¿sí? Porque en buena medida todas las tecnologías que tiene incorporada la sola credencial para votar con fotografía en todo el planeta, digo, que haya un listado de electores con la fotografía y que cada partido tenga una copia de este listado con fotografía, con múltiples medidas de seguridad, etcétera, pues lo hace muy caro. Entonces, pagamos los ciudadanos también el costo de la desconfianza que nos tenemos. Claro. Y que le tenemos a las instituciones. ¿Por qué no un instrumento como este, ¿verdad? Una aplicación que empezamos a utilizar entre ciudadanos, tanto el que presta el apoyo como el aspirante que lo está solicitando y sus auxiliares o gestores, que son eso, ¿verdad? Auxiliares para poder hacer el trámite, vamos a decir, vía electrónica, sí. Pues sí transmite un mensaje de confianza. Y de confianza en estos instrumentos electrónicos que hoy y mañana están siendo y serán cada vez más familiares, ¿no? Y más utilizados. Es irreversible este proceso. Sí, ahora, claro. Está la opción, repetimos, de la vía tradicional, de utilizar la cédula de apoyo de papel. A la antigüita, decíamos. A la antigüita, sí. Sí. Algún día el voto electrónico, ¿verdad? También, como en algunos sistemas, puede ser híbrido, ¿no? Uno puede hacer el escrutinio a la hora de depositar el voto, la papeleta, con un chip electrónico se va contando y queda además el talón en la urna por si alguien quiere un recuento. No, y yo Entonces, creo que... digo, en el futuro estoy seguro que lo tendremos, pero me parece un paso muy significativo en esa dirección. Ojalá que lo aprovechemos los ciudadanos en ese sentido. Yo creo que justo lo que dices tú tiene como contrapeso las ventajas económicas que significan las nuevas tecnologías, porque efectivamente con todos los mecanismos de seguridad que hemos generado en nuestro sistema electoral, pues se ha tenido que invertir mucho dinero. Pero este tipo de cosas son las que creo que reducen precisamente los costos, ¿no? Es una inversión. Absolutamente de acuerdo. Que se va amortizando conforme pasan uno y otro ejercicios, ¿no? Entonces yo sí creo que es, así como la democracia, ya había dicho Benito Juárez, siglo XIX, crea el destino de la humanidad futura, ¿verdad? Y la libertad y el voto, su indestructible arma, pues la tecnología es el medio de la humanidad presente y futura para seguir garantizando las libertades, el voto libre, secreto, universal, directo, que es una gran conquista de los mexicanos, que otros países, pues quiero decir que todavía no tienen, y muy cerca de nosotros el voto directo, sino que sigue siendo indirecto, y tener la capacidad que tenemos nosotros los mexicanos para utilizar y poner en juego estas tecnologías para recabar este apoyo y lograr registrar en tiempo real ese apoyo. Es decir, que inmediatamente, ¿verdad? Porque como nos ha explicado... Sí, a la velocidad de la luz, efectivamente, como todo lo que sucede en Internet. Sí, totalmente. Entonces me parece muy relevante ponderarlo positivamente, ¿no? Digo, como todas las cosas, podrá tener algún día, en algún momento, el cajero automático tarda en regresar la tarjeta, ¿no? O se la come. Sí, pero hay maneras para resolverlo, ¿no? Claro. Siempre hay un procedimiento. No, y en este caso no creo que, el dispositivo inteligente pues se va a comer la credencial de lector. Eso no va a pasar porque ni siquiera hay que meterla, nada más hay que ponerla adelante, ¿no? Así es. Aquí hay una cosa muy interesante y yo creo que precisamente Raúl ha dado en el clavo.
Si el voto tiene ya la tendencia a hacerse electrónico, y además yo digo electrónico desde el hogar, ¿no? Porque el hecho de mucha gente piensa que el verdadero avance sería eso, no tener que desplazarse hasta las casillas para poder votar, lo cual tecnológicamente no es difícil. Asegurar además la autenticidad y la legalidad del voto por esa vía tampoco es difícil. Claro. A lo mejor si hace 20 años eran cosas que nos imaginábamos casi como producto de la ciencia ficción. 20 años, que no es nada, digo, al final de cuentas. Pero yo creo que precisamente la praxis social, la convivencia diaria con estas tecnologías nos ha enseñado no solamente que pueden ser mantenidas dentro de la inocuidad, respecto de, pues, sí, son peligrosas en el sentido potencial, pero cuando se establecen reglas bastante claras, se atajan virtuales problemas, se ve con esa visión constructiva hacia el futuro, no resulta tan difícil realmente generar una aplicación que sea fiable, efectiva y económica. Son, digo, tres aspectos que son importantes, ¿no? Totalmente. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya estamos con ustedes en este tercer segmento de Sentencias a Debate y vamos a retomar la cuestión de la desconfianza nuevamente, pero en este caso para hablar sobre todo pues, de las facilidades, digamos, que ofrece esto a los propios aspirantes, en el sentido de hacer un recuento de, primero, el número de firmas que se necesitan, limitados en un tiempo preciso, de acuerdo precisamente a los cargos. Estamos hablando, recuerden, estamos hablando del ámbito federal, entonces estamos hablando pues de senadores, de diputados federales y de presidente de la República. ¿Cuántas firmas se requieren? Bueno, pues son muchísimas. Hay una cuestión que a mí me resultó muy curiosa y yo siempre he sido defensor del 1% del padrón y en el ámbito internacional es así, ¿no? La recomendación precisamente que acaba de lanzar hace unos años la Comisión de Venecia dice, lo recomendable es que sea el 1% del padrón, ¿no? Nosotros aquí nos vamos al 2% y hay que cotejar si el 1% pertenece a los distritos, en fin. Es una cuestión, digamos, una exigencia bastante alta que en algún momento se llegó a impugnar además en este tribunal como requisito que podía llegar a ser nugatoria la participación de los candidatos independientes, ¿no? Pero bueno, al final se ha quedado en ese 2%. Y la preocupación seguramente de este lado, es decir, de los aspirantes a candidatos es, ¿me va a dar tiempo? ¿Cuánto se requiere para que esta aplicación registre a una persona y hacer...? La sentencia creo que es fantástica en ese aspecto. A mí me gustó muchísimo porque hace un esfuerzo de trasladar, digamos, los cálculos que ha hecho el instituto y lo plasma de manera muy clara para saber cuánto tiempo se requeriría por cada uno de los apoyos, cuántos apoyos se tienen que conseguir por día y por tanto pues cuántos colaboradores se necesitan para poder cumplir con esa expectativa, ¿no? Así es. Sí, bueno, es que desde que el Consejo General emitió el acuerdo, hizo un estudio basado precisamente tanto en los estudios que están por parte del INEGI y hace una división, ¿no?, del tiempo por personas, por número y determina que la aplicación aproximadamente tarda de 3 a 4 minutos máximo para poder completar el formulario y poderse mandar la información al portal web. Entonces, el registro de un ciudadano. De un ciudadano. Entonces, realmente sí se puede alcanzar la meta del porcentaje mínimo requerido para que se pueda lograr el registro posteriormente, porque el tiempo es muy corto. O sea, realmente la aplicación es tan accesible, es tan amigable, que lo puede mandar inmediatamente. Entonces son máximo 4 minutos para que se pueda hacer. No, eso es entonces fantástico. eso
nos permite saber que efectivamente se trata de una medida idónea y una medida necesaria, ¿no? Para que se pueda recabar en tanto que son esos porcentajes tan altos, como tú lo dices, yo también creo que así es, son porcentajes muy altos y entonces lo permite hacer más rápido. ¿Por qué? Porque antes, con la obtención de la cédula, primero era el llenado a mano de la cédula, Claro. ¿no? Y luego sacar la fotografía de la credencial del elector. Entonces, eso implicaba o llevar tu propia fotocopiadora, no sé cómo, ¿no? Para poder hacer eso, o ir al lugar más cercano para sacar la fotocopia. Entonces, y eso se tenía que anexar a la cédula. Como bien dice Raúl. En 4 minutos eso es imposible, además, Hay lugares ¿no? donde, exacto, Sí, claro. hay lugares donde no va a ser posible eso y se va a tener que acudir al método tradicional. Pero ¿qué pasa? En la sentencia la Sala Superior dijo, bueno, equivale a la cédula. No sustituye propiamente, no es que deje de existir la cédula. El registro, el archivo que se genera con la aplicación equivale a la cédula de respaldo. Yo creo que en algún Y momento va a es- dejar de existir. Pues Con ese bueno, avance bueno, que lo nosotros pasa es que ponemos por delante. hay una ¿no? situación de excepción que es muy importante, que contempló el INE, que también la refería Raúl. Es muy importante porque hay lugares donde no hay señal, por ejemplo, o la señal es Claro, mínima claro. o muy débil, o hay casos fortuitos, como lo que ocurrió con los sismos, donde hay lugares donde el desastre natural impide que se pueda hacer ese trabajo de recabar el apoyo, o lo hace más complicado. Entonces, para esos casos, el aspirante puede presentarse ante el instituto y decir, bueno, en tales lugares existe imposibilidad de poder utilizar la aplicación. Lo justifica, ¿no? No se piden grandes requisitos, solamente en los lineamientos dice, bueno, basta con que vaya, presente su solicitud por escrito y explique las razones y el lugar donde es difícil o no se va a poder llevar a cabo el recabar el apoyo por medio de la aplicación móvil, para que la propia dirección pueda emitir un dictamen favorable a esa solicitud. Y entonces, dentro del término de 5 días, porque además los términos para recabar el apoyo son cortos, por decirlo así, entonces tiene como máximo 5 días para contestar esa solicitud y notificarla al interesado. Y en esos casos es muy probable que se le dé la facilidad de decir, bueno, entonces acude al método tradicional, llena las cédulas y presenta la fotografía, la Como fotografía de excepción la en credencial este del caso, elector claro. como una situación de excepción plenamente justificada, pero que está prevista de manera muy específica en los lineamientos para que los aspirantes no queden, digamos, en estado de indefensión ante esas circunstancias que les serían ajenas. Claro, y teniendo en cuenta además esos plazos de 30, 60 y 90 días para Así diputaciones, es. senadurías y la presidencia de la República, pues hay que agilizarlo. Yo creo que efectivamente esto lo va a agilizar, ¿no? Totalmente lo va a agilizar. Yo destacaría 2 o 3 aspectos del tema que estamos comentando, analizando, de la sentencia y su contexto. Por una parte, yo quiero también subrayar que el proceso electoral, la democracia, el pluralismo, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. También estamos aprendiendo del pasado, de los errores y de los aciertos que se han cometido en años inmediatos anteriores. Recordemos todo lo que pasó en el caso de Jalisco, de Lagrimita, de los aspirantes a candidatos independientes, que en el último minuto, que haciendo un gran esfuerzo, que la sala tuvo que incluso hacer un ejercicio interpretativo y ponderativo muy fino para poder Permitir la inclusión, claro, porque además estamos hoy vinculados los mexicanos, no es que sean las instituciones reguladoras o de garantía de los derechos solamente, como el tribunal, la Suprema Corte, ¿verdad?, los tribunales constitucionales de México, sino que en general los ciudadanos, todos los sujetos que participan en el proceso electoral y la población en general, estamos vinculados por unos compromisos internacionales que están plasmados en los convenios y en los tratados internacionales. La sentencia es muy clara y muy generosa y muy pertinente al invocar esos instrumentos internacionales que van del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles a la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera. Como bien decías, Pedro, la Comisión de Venecia, el 1%, que también la Sala como Tribunal Constitucional
y asumió y aplicó, en el caso de Baja California al menos, y sentó un precedente muy importante en el pasado reciente. Yo quiero destacar esto porque solemos decir en el ámbito académico y en las conversaciones y en las discusiones institucionales que estamos construyendo o reconstruyendo un Estado de Derecho constitucional y democrático, y también con la aspiración a que sea un Estado social de derecho. Yo creo que este es un ejemplo muy nítido de este empeño de los mexicanos, porque aquí está en juego la constitución principialista o principista y garantista. Está invocado el principio de progresividad, artículo 1 de la Constitución 2011 en materia de derechos humanos, porque evidentemente este es un progreso, no es un retroceso en la protección, la garantía de los derechos, que además la Sala Superior con esta sentencia tuteló debidamente para dotarlo de plena efectividad, ¿no? Todo de eficacia. Entonces, esa parte yo quería destacarla porque me parece que es hacerle justicia tanto a la lógica, digamos, de la razón, me gusta esto, de la razón civil, política y jurídica, ¿sí? De Estado constitucional en la que nos estamos moviendo y que luego pasa enfrente de nosotros sin que la advirtamos. Este es un claro ejemplo. No, es una señal de que sí, hay exacto, Estado constitucional, democrático, de derecho en México, por supuesto que sí. Que pueda tener sus debilidades, bueno, ¿cuál no la tiene? Pero de que hay instituciones, ciudadanos y sujetos, partidos, incluso con todas sus debilidades, ¿verdad? Pero también con todas sus fortalezas. Es que preguntas que cuál no la tiene, pensaba en Finlandia. Claro, claro, absolutamente. Entonces, esa parte muy importante. La otra parte que sí quisiera yo enfatizar es que la sentencia hace un ejercicio muy didáctico de ponderación para dar respuesta en términos de coherencia y exhaustividad a la demanda que fue planteada, en el sentido de que es una medida, como tú bien dijiste y se ha mencionado, una medida potencial, así, para potenciar los derechos, es idónea, es legítima, persigue un fin legítimo, es legal, ¿no? Es proporcional. Es proporcional, desde luego que es proporcional, porque además podría haber complicado más las cosas para el ciudadano y se las está facilitando. No, de hecho se plantean, en los agravios justamente se plantea como una restricción de derechos, cuando yo creo que es justamente todo lo contrario, ¿no? Precisamente al hilo de lo que comentas, creo que la cuestión ni siquiera se debió haber planteado porque técnicamente no se sostenía, por ejemplo, la idoneidad. Entiendo que pensando en que el instituto podía haber rebasado su facultad reglamentaria, pues era lo lógico jurídicamente era plantearlo así. Pero yo creo que no se sostiene por ningún lado, sino más bien todo lo contrario. Y se dice efectivamente en la sentencia que esta medida, esta aplicación, lo que hace es potenciar la participación de la ciudadanía, no inhibirla. Y otra cosa, Pedro, sin restar eficacia o intensidad al principio de certeza. ¿No? Y están mencionados certeza. Todo lo novedoso puede amenazar la certeza. Claro, exactamente. Alguien podría decir, oye, pero es que vamos a arriesgar la certeza de las operaciones electorales, en este caso de el registro, de los apoyos, y que pueda haber allí alguna clase de no certeza, ¿no? Claro. De duda. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Está muy bien precisado, motivado en la sentencia. Ok. En este caso, Laura, ¿cómo se explica precisamente en la sentencia pues esas ventajas que tiene frente a los agravios que plantean cada una de las partes, sobre todo desde el punto de vista de las ventajas y de las desventajas que no se argumentan también por parte de los quejosos, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, la idoneidad es uno de ellos, ¿no? Se habla de que pues, no es idónea. Así que en este caso los quejosos no dicen que es lo idóneo, ¿no? Así es. Bueno, sí, en varias partes de la sentencia se precisa de que los quejosos vienen y argumentan que no supera el test de proporcionalidad de la medida, pero en realidad no argumentan por qué. No argumentan por qué. Entonces la sala hace un ejercicio para poder ver si efectivamente hay o no un cumplimiento en el test de proporcionalidad que determine si hay regularidad constitucional en la medida y establece que sí, que efectivamente persigue un fin legítimo. Lo que dice Raúl, bueno, es que
¿qué es lo que persigue? Persigue la certeza. Persigue hacer efectivo el principio de certeza en materia electoral previsto en la Constitución. ¿Para qué? Para asegurar que efectivamente el apoyo que se está recabando sea cierto, sea de personas existentes, sea de personas que estén realmente en el listado nominal y no exista una especie de fraude a la ley que pudiera eventualmente llevarse a cabo si es que no hubiera una rigurosidad en la aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante determinar que además no se trata de un requisito, no se trata de un requisito adicional. No, la ley establece las cédulas de apoyo, sí, pero la aplicación las hace, las mejora recabar el apoyo. Lo hace más ágil. Lo hace más ágil y es un instrumento idóneo. ¿Por qué? Porque a través del uso de las tecnologías, para el ciudadano y para el aspirante, es fácil recabarlo. Entonces, realmente no existieron argumentos que demostraran la ineficacia, la falta de idoneidad, que no tuviera un fin legítimo, que fuera desproporcionado. Algunos decían, bueno, es que no tenemos el teléfono móvil, o sea, realmente el INE no nos está proporcionando el teléfono. Bueno, a partir del estudio que también se hace en el Consejo General y que luego nosotros en la Sala Superior decimos que efectivamente es correcto, pues la mayoría de los mexicanos tenemos un dispositivo móvil, entonces en realidad no estaba siendo desproporcionado, porque además no hay límite en el sistema operativo que se puede utilizar, no necesariamente tenemos que tener un smartphone de determinadas características o con determinado sistema para poder tener acceso, no lo obliga a adquirir un dispositivo más allá de los que el común de todos los ciudadanos mexicanos lo pueden tener. Claro, y Entonces, quien haya hecho operaciones, por ejemplo, pues a través de su teléfono, operaciones bancarias, sabe que pues es relativamente fácil, ¿no? Es relativamente seguro. Como dices tú, siempre hay excepciones. Es lo de hoy. Es lo de hoy, además, sí, No, claro. bueno, Sí, pues sí, es sí. así, ¿no? Nomás hay que esa cuota, esa dosis de confianza, hombre. Pues sí, hay cosas que salen bien y esta es una de las cosas que está funcionando bien. Fuimos muy creativos, innovativos los mexicanos, como lo hemos sido históricamente. Y esto hay que aplaudirlo, ¿no? Claro, Es claro. así. No, a estas alturas, además, seguramente cuando ustedes vean este programa, pues ya estará terminado el proceso de registro de los candidatos y como en todos los casos habrá habido seguramente alguna pequeña dificultad, en fin, como es lógico, ¿no? Claro. Pero la confianza en este caso, la confianza institucional, es un pilar de la participación fundamental. No podemos pretender, por ejemplo, en este caso, un aspirante a candidato independiente, no puede conseguir el registro si no confía precisamente en las reglas que todos nos hemos dado y que de alguna manera pues, el instituto es el garante, por lo menos en esta etapa, ¿no? Ya veremos más adelante, seguramente los órganos jurisdiccionales entrarán también a emitir sus opiniones en caso de que haya alguna polémica que se pueda establecer a manera de litis. Claro. Pero creo que en general este tipo de cosas hablan bien de las políticas públicas, hablan bien sobre todo de esa moral que yo digo que siempre hay una moral que flota en el aire en nuestro país y que con cosas como por ejemplo el sismo se hacen evidentes, claro, ¿no? La participación histórica que hubo en las últimas elecciones también es una muestra de ello. En fin, la sociedad tiene que tener los momentos idóneos para también mostrar su fuerza, ¿no? Su confianza institucional y su participación. Esperamos realmente que esta sentencia, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que estamos hablando, pues de alguna manera permee también en la confianza, ¿no? Eso es una de las finalidades de este programa, y transmitirles que, bueno, pues que se analizó de manera cuidadosa el uso de esta aplicación, tanto por parte de la autoridad responsable como por parte de este tribunal, y en general creo que se llega a la conclusión de que no limita los derechos de los ciudadanos, sino todo lo contrario, tanto de aquellos que desean participar de manera independiente para la elección de un cargo, para un cargo de elección popular, perdón, como aquellos ciudadanos precisamente que manifiestan su voto, su apoyo primero y después su voto en favor de candidaturas independientes, ¿no? Es una construcción social que merece que todos nos involucremos y que confiemos en las reglas. Eso es absolutamente. Yo reiteraría que, digamos, este costo que pagamos los mexicanos por la desconfianza, la debemos revertir y estamos ante una gran oportunidad para el año próximo. El proceso electoral ha iniciado, ¿no?
Este es un proceso electoral prolongado, es probable que sea el más prolongado en cualquier estado, nación en el planeta, porque dura prácticamente 12 meses, casi, ¿no? Yo creo que es de los más largos que precisamente tenemos, por lo menos en Occidente. Pero hay una cosa que he estado pensando y que compartíamos, ¿no?, con Laura y contigo, Pedro, que es el hecho de que los principios que rigen el proceso electoral y el hecho de que, como se dice, y es una regla, ¿verdad?, aplicable, durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, ¿no?, para los funcionarios electorales. Todo. Eso luego la ciudadanía no lo sabe, pero yo sí quiero decir lo siguiente, también para los ciudadanos. O sea, todos los días y horas son útiles para que los ciudadanos debamos estar pendientes, atentos y participemos durante el proceso electoral, porque es muy cómodo decir, sí, todos los días y horas son hábiles para los funcionarios electorales, para los servidores públicos, y que los ciudadanos se desentiendan o desvinculen de su obligación ciudadana. No, esto es un mensaje para todos. Claro, sí, aquí tenemos que aprovechar la oportunidad para dar ese paso, porque si bien nuestra democracia pluralista es joven, es muy intensa, es un proceso de ensayo y error evidentemente, de enseñanza-aprendizaje, pero de mejoramiento. No la podemos dejar que, como luego se dice, y con algunos indicadores, algunos discutibles, se degrade, porque se hacen grandes esfuerzos, inversiones, y a mí me parece que sí es pertinente que con una sentencia como esta la estemos, digamos, significando para fortalecer este mensaje de la confianza que nos debemos los ciudadanos y con las instituciones, ¿no? Pues ya lo tienen ustedes, esto es una cosa de todos y por supuesto de todos los ciudadanos. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.